de este curso internacional. Primero, antes de presentar a nuestros ponentes, amigos de España que han venido a ilustrarnos con sus conocimientos, debemos reconocer algunos aspectos que son importantes para abordar con algunas preguntas el tema que se va a tratar. Hay que entender primero que las necesidades en los países subdesarrollados como el nuestro son múltiples, de todo tipo, a todo nivel, y por lo tanto es trascendental considerar el aspecto relacionado con la enfermedad del cáncer de cuello uterino, quien distrae una serie de recursos tanto de horas de trabajo como recursos económicos y asistenciales a nivel nacional. Eso por un lado. Se dice que para el año 2050 más o menos se calcula que debemos llegar a 1 millón de casos de cáncer de cuello uterino, y eso si es que no se toman algunas medidas preventivas. Por otro lado, también debemos reconocer que para producir un producto, un fármaco que sea utilizado en humanos, tiene que pasar por todo un proceso arduo, muy costoso y complejo. Y las vacunas, que es lo que se va a tratar el tema del día de hoy, no están libres de esa situación. Entonces hoy día vamos a desarrollar con ustedes y con nuestros honorables invitados el primer tema: prevención primaria, vacunas BPH, estado actual y futuro, a cargo de la doctora María Castro Sánchez, que ha sido presentada en las primeras ponencias. Ella es médico asistencial del Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid, es ginecóloga, investigadora clínica de ensayos en vacunas con SmithKline & Friends, médico consultor de ese laboratorio en vacunas. Y para la segunda parte pedimos unas disculpas muy sinceras a todo el auditorio por la ausencia, lamentable por cierto, del doctor Ignacio Cristóbal, quien ha pedido la disculpa del caso que por caso de fuerza mayor no puede estar con nosotros. Así que tenemos en todo caso la suerte de contar con la participación para la segunda parte, es decir, lo relacionado a cuestiones abiertas y controversias sobre la vacuna, a cargo del doctor Alfonso Alba, ya también conocido por ustedes, director del Instituto de Estudios Celulares y Moleculares de Galicia, secretario general de la Sociedad Española de Patología Cervical y Colposcopía y miembro del Comité Educacional de Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopía y consultor a su vez en vacunas en la Comunidad Europea. Dejo con ustedes entonces para la primera parte, que terminará en un panel para las preguntas respectivas. En este momento entonces con ustedes la doctora María Castro Sánchez. Bueno, estamos de vuelta, gracias por seguir ahí, que ya un poquito más cansados. Bueno, yo voy a hablar, la presentación que voy a hacer ahora es sobre prevención primaria, una actualización en vacunas frente al HPV. Hasta ahora hemos visto que el HPV, cuánto afecta, cuánto mata, qué morbilidad, y ahora vamos a ver una forma nueva que tenemos ya en nuestras manos, que es la vacuna para prevenir el cáncer de cuello. Esto, como estaban ustedes antes, solo de esta diapositiva hacer una anotación, y es que el HPV, aparte de las cifras de mortalidad, morbilidad, otra forma importante de medir, gracias, su importancia es que a lo largo de la vida, esta frase, a lo largo de la vida de cualquiera de nosotros, cualquier persona con vida sexual activa, no hace falta promiscuidad, vida sexual activa, en algún momento de su vida, el 80% de la población mundial ha tenido o va a tener una infección por un HPV. Y que al año del inicio de las relaciones sexuales, 4 de cada 10 mujeres van a ser HPV positivos y a los 2 años 6 de cada 10. Y como hemos dicho, las infecciones llegan, se van, la persistencia ocasiona cáncer de cervix. Hasta ahora, ¿qué teníamos? Teníamos la citología como única estrategia para prevenir el cáncer de cervix, porque la posibilidad de una mujer de infectarse va a permanecer a lo largo de toda su vida activa.
¿Contra quién tiene que ir la vacuna? Pues cuando se hicieron los primeros estudios, los dos laboratorios tuvieron que diseñar cuáles eran las prioridades. En la vacuna no cabían todos los tipos antigénicos y había que ver cuáles eran los prioritarios. Los dos prioritarios oncogénicos, esto no nos cansaremos de repetirlo, 16, 18, 70% de las lesiones. Y eso es lo que hizo que las dos casas comerciales que trabajaron en investigación, tanto Sanofi Pasteur, Merck, en depende en qué países, o GSK, eligieran estos dos virus oncogénicos como target en la vacuna para su diseño. Aquí tenemos una diapositiva donde de forma muy escueta, seguro que es conocido de ustedes, pero por si alguien del público no lo tiene reciente, la vacuna de Cervarix, tenemos en la primera columna Cervarix, en la segunda Gardasil. El principio activo, las partículas que utilizan los dos de L1, Cervarix tiene para el 16, antígenos para el 16 y para el 18, y Gardasil, oncogénicos el 16 y el 18, y suma de bajo riesgo oncológico el 6 y el 11. El sistema de expresión, los dos utilizan la L1 para la creación de la vacuna y la forma de expresión de replicación es el baculovirus en Cervarix y el Streptomyces cerevisiae en Gardasil. Una diferencia de las dos vacunas es el tipo de adyuvante. GSK introdujo un adyuvante novedoso con la idea de potenciar la inmunidad, que se llama el AS04, del cual hablaremos, que es un conjunto de una sal de aluminio más el MPL. Y la vacuna de Gardasil tiene una sal de aluminio. La indicación, Cervarix, cáncer de cervix, y Gardasil, cáncer de cervix y condilomas por esos dos añadidos del 6 y el 11. Las pautas de vacunaciones parecidas, lo cual es importante, porque al ser parecidas, a veces en las vacunaciones, incluso los médicos prescriptores se confunden. Está habiendo problemas en el mundo a la hora de mezclar las pautas. Esta mezcla puede tener trascendencia o no, pero los ensayos clínicos están hechos con estas pautas. Cervarix, la primera dosis día 0, segunda dosis el primer mes, tercera dosis a los 6 meses de la primera. Y en el caso de Gardasil, día 0, 2 meses y 6 meses. La vía de administración, que es muy importante, intramuscular en los dos casos, y los ensayos clínicos se hicieron con inyección intramuscular en el antebrazo. Y, por tanto, en las dos vacunas esta forma de administración debe seguirse así. ¿Cómo se fabrica la vacuna? El por qué no les voy a entretener mucho con esto, sobre todo para ver la seguridad. Cuando llega una nueva vacuna, sobre todo en algo relacionado con la vida sexual, con una ETS, decir, ¿esto es seguro? A ver si resulta que no tengo nada, me vacunan y me infecto. Bueno, pues es imposible infectarse por una vacuna. ¿Por qué? Por cómo están creadas. La forma de fabricación es muy parecida, tanto en Gardasil como en Cervarix, salvo el adyuvante. Se cogen los genes de la proteína de la cápsula, L1. En la cápsula hay las proteínas que tienen diferentes acciones. La L1, sobre todo, es la del desarrollo de los anticuerpos en el organismo en el que se pone. Esa proteína L1 no tiene ninguna capacidad infecciosa, es la cáscara del huevo y todo lo que es infeccioso sería lo amarillito del huevo, que es donde está el material genético. Luego, no hay posibilidad ninguna de transmisión de material genético del virus. Estas proteínas se replican en el baculovirus y se encontró cuando se replicaban que se forman en un cascarón vacío, muy parecido al virus, porque su forma sirve también para engañar al sistema inmunitario, y se ensamblan en forma de lo que llamamos partículas virus-like. Es la misma forma, pero solo material proteico, sin ADN, por tanto, sin capacidad infecciosa. Se extraen y se purifican, y ahí tenemos la vacuna. Aquí tenemos la formulación de Cervarix. Yo les voy a hablar más de esta vacuna, porque es el trabajo que conozco más profundamente como investigadora de esta vacuna desde sus inicios en fase clínica. Los antígenos que llevan la misma cantidad de partículas de L1 VLP para el 16 y para el 18 y un adyuvante, el AS04, que está compuesto por una sal de aluminio, y lo que le da esa variedad respecto a otros adyuvantes, ese monofosforil lípido A, el MPL, extraído de la Salmonella Minnesota, que tiene la importancia de que se va a ligar a los receptores tipo TOL4, que es lo que va a establecer unas diferencias en respuesta inmunitaria.
que alguien también dice, vamos a ver, estos están experimentando hasta ahora, las vacunas, la mayoría de las vacunas utilizaban sales de aluminio y van bien, pues ¿por qué nos ponemos a poner otro adyuvante, a poner otra cosa? Quizá no sea seguro, quizá estemos modulando el sistema inmune y no sea seguro. Resumiendo, la S04 no solo se ha utilizado en vacuna de cáncer de cuello, sino se ha utilizado en vacunas, en el Fendris, que es una vacuna de la hepatitis B, y en la vacuna del herpes genital. La experiencia, esta diapositiva tiene un par de años, es en más de 126.000 personas y, por tanto, todos los datos de seguridad que tenemos son suficientes para asegurar su uso. ¿Cuáles son las funciones de un adyuvante? Hay algunas veces que dicen, ¿por qué insisten en tanto del adyuvante? Si al final es lo mismo que un excipiente, es algo donde se pone el producto y es para que llegue. No es lo mismo un excipiente que un adyuvante. La función del adyuvante es inducir una inmunidad más duradera, con niveles más altos, ofrecer una mejor respuesta inmunitaria en aquellas situaciones que tengan inmunosenescencia e inmunosupresión, y también el adyuvante tiene la función de que se pueda introducir en la vacuna menor cantidad de antígeno. Y hay estudios sobradamente conocidos de que el efecto de las sales de aluminio no siempre es satisfactorio. ¿Qué va a hacer el papel? Esto ya ha contado de forma muy didáctica el doctor Alba, solo una diapositiva de Inmuno, y es que ese adyuvante lo que va a hacer es hacer una especie de lector de código de barras que va a servir para presentar esos antígenos a las células presentadoras de antígenos, a célula amarilla grande, para poder presentar los antígenos de forma más fácil y hacer su lectura a los linfocitos T y seguir de ahí la cascada de activación de linfocitos B que van a llegar a hacer a las células plasmáticas a producir anticuerpos y a producir los linfocitos B de memoria que van a guardar su información para cuando llegue de nuevo el virus poder tener una respuesta. ¿Por qué la infección natural no nos vale de forma extensa en la población? Como ha contado el doctor Alba, en algunos casos sí, en otros no. La respuesta es mala por las características del virus. Evade el sistema inmune, la infección del virus es una infección local, la tenemos en el epitelio, no hay viremia, el virus del HPV no pasa a la sangre, que es el sistema más fácil de tener una respuesta inmune. Es una infección local, no hay viremia y no hay destrucción de queratinocitos, no hay inflamación y, por tanto, la llamada a las células presentadoras de antígeno para hacer esta respuesta inmunitaria es pobre, es decir, es un virus que se esconde para la respuesta. ¿Qué tenemos para esto entonces? Tenemos un gesto sencillo, una vacuna que se pone intramuscular, que va a conseguir una respuesta potente de anticuerpos. Esos anticuerpos tienen que estar en un título alto, ahí habrán leído ustedes expresiones del título de anticuerpos no importa, el título de anticuerpos sí importa. Importa que sea alto porque ha de ser alto y mantenido. Tiene que ser alto porque esos anticuerpos no vale con que estén en la sangre, tienen que tener una capacidad para llegar allí donde está la infección. El virus, si esto funciona, aparecerían el virus llega ahí al cuello de la señora y entonces tenemos que tener los anticuerpos que están en la sangre de forma alta para que lleguen, puedan neutralizar ese virus y la lesión no ocurra, es decir, el virus se vaya. Y otra cosa importante, una pregunta frecuente, vale, ustedes con esta vacuna han conseguido títulos anticuerpos en sangre, porque lo que se miden en los ensayos, si ustedes leen los artículos de Lancet que presentan estos trabajos, los trabajos iniciales en el ensayo se hicieron haciendo titulación de anticuerpos en sangre, pero la vacuna tiene que llegar, los anticuerpos tienen que llegar al epitelio, es decir, no a la sangre. ¿Cómo saben ustedes que llegan? Bueno, pues sabemos porque ya se han hecho estudios de correlación, vemos una línea de correlación perfecta tanto para el 16 y para el 18, del título de anticuerpos en sangre y el título de anticuerpos en secreción vaginal. Estas dos líneas de correlación nos dicen que están los anticuerpos en sangre y están donde tienen que estar, en el moco cervical para estar activos. ¿Cómo evaluamos la eficacia de una vacuna? Otra pregunta.
Alguien dice, ustedes en los ensayos, en los dos ensayos, tanto en el Patricia como el de Gardasil, el Future Novel 2, el endpoint, el punto final del ensayo, era CIN2+. CIN2+, evaluábamos lesiones de CIN2 para arriba, CIN3, carcinoma. ¿Por qué no se puso cáncer como endpoint? Porque están diciendo que la vacuna sirve para evitar el CIN2, pero lo están extrapolando a que previene cáncer. Bueno, primero porque esto la OMS son criterios de ética claros, es decir, el cáncer en un tipo de transformación neoplásica que se puede tratar en lesiones más no tan importantes como cáncer, éticamente no se podría dejar llegar a ninguna mujer a cáncer para ningún ensayo clínico, no tiene justificación ética. Y, por tanto, como sabemos que el CIN2 es una lesión precursora obligatoria del cáncer, la OMS establece que ese es un criterio válido. Y luego, aparte de la ética, que es lo más importante, es que el tamaño muestral para cualquier ensayo tendría que ser de más de 400.000 sujetos. Ya los dos ensayos, el Future 1 y el 2 y el Patricia, han sido un esfuerzo ímprobo y esto sería inviable. Por tanto, el endpoint del punto final de CIN2 es suficiente como para poder extrapolar la protección a cáncer. El desarrollo clínico se ha hecho a lo largo de todo el mundo. En África hay menos información, esto por temas logísticos, en África es dificilísimo trabajar y hay menos información, pero la información es de todos los continentes y, por tanto, esto da validez a que la población es representativa de la población mundial. Los estudios de eficacia se han hecho en un tamaño muestral importante, casi 20.000 mujeres entre 15 y 25 años. Nosotros tenemos el orgullo de haber participado en este trabajo. En España hemos participado con 386 mujeres y 14 países en todo el mundo. No se preocupen, esto solo es un flash. El estudio Patricia, es decir, que representa a la población general, pues la representa bastante bien en ese grupo de 15 a 25. La inclusión en el estudio solo decía que tenía que tener menos de 6 parejas y que no hubiera tenido tratamiento sobre el cuello previamente. Por lo demás, no había más limitaciones. Las mujeres, en el momento de entrar en el ensayo, podían estar infectadas o no. Simplemente pedíamos que la señora no lo supiera, que no hubiera sido realizada antes ninguna colposcopia ni ninguna terapéutica. Y era 1 a 1 con la vacuna de la hepatitis A y la vacuna del papiloma. Y era tanto población naïf como expuesta. Naïf es mujeres que no han tenido relaciones sexuales. Por tanto, esta muestra representa bien a la población general para que se puedan extrapolar los datos. Los estudios de eficacia y de inmunogenicidad han sido largos. En nuestro país algunas voces, de forma importante, hablaron en un momento en contra de la vacuna. No había experiencia, no había número de casos. Hay experiencia y hay número de casos. Estamos viendo más de 30.000 mujeres con datos de ensayos y trabajos que empezaron en fase 1 en el 2001. El Patricia terminó en el 2010 y siguen los estudios todavía a 9 años más. Luego cuando decimos que tenemos experiencia y número, la vacuna es suficiente. Estos son unos trabajos. Como vemos, sigue presentándose, no solo han terminado los trabajos en los ensayos de eficacia, siguen presentándose resultados de anticuerpos. Este es de la Sociedad Europea de Ginecología y Oncología. Los resultados del ensayo de Patricia lo pueden leer, les invito a leerlo, son presentaciones largas, pero para poder hablar de las cosas y poder hacer una lectura, una exposición crítica, a veces hay que ir a las fuentes. Estas lecturas de los artículos de Lancet de 2007 y este es el del análisis final de 2009, son pesadas de leer, son largas, pero les invito a hacerlo. Es decir, la información de primera mano y se convencerán de que la eficacia está probada. Esto es cómo se hizo el ensayo durante 48 meses, 1 a 1, 19.000 mujeres divididas en 2 ramas, en doble ciego. Se le hicieron a todas, antes de la vacunación,
Se hizo la toma cervical y un análisis de sangre en todas las mujeres participantes. Se ponen las 3 dosis, una citología anual y una PCR semestral. En caso de diagnóstico a lo largo del estudio, se trataba, evidentemente esa mujer se trataba siguiendo las prácticas locales, lo cual no se interrumpió en ningún momento en todo el mundo. Esto solo es un esquema para decirles, estos ensayos han servido no solo para darnos información de la vacuna, sino nos han permitido aprender muchísimo de la dinámica del virus, porque hemos tenido entre los 2 ensayos prácticamente 40.000 mujeres en un seguimiento a 4 años, es un ensayo prospectivo con muchísima información. De esto hemos aprendido mucho y las nuevas vacunas nuestras conductas van a diferir de los ensayos de los aprendizajes de estos ensayos. El objetivo principal era la eficacia frente a CIN2 y luego también en objetivos secundarios estaban frente a los demás virus oncogénicos, la seguridad y la prevención de persistencia. Otra pregunta que nos hacen con frecuencia, a ver, con tanta vacuna estamos vacunando a los niños de tantas cosas, ¿puede variar la inmunidad? ¿Pueden aparecer más enfermedades inmunes al vacunar a las mujeres? Aquí vemos un resultado de 11 estudios agrupados en el que vemos que el grupo placebo con el grupo que se utilizó Cervarix, el número de enfermedades autoinmunes de nueva aparición, que es un parámetro que se utiliza para ver si estamos modificando el sistema inmune, es exactamente el mismo. Luego, no hay modificación de ese ámbito. Otra pregunta, ¿qué pasa luego con las mujeres? Esta vacuna ocurre, se vacuna a las mujeres en una época en la que se van a reproducir y van a tener embarazos muy cercanos a la vacuna o con posterioridad. Bueno, pues como pueden ver ahí, es decir, simplemente resumirles que no hay diferencias entre el tipo de parto, la prematuridad, los abortos espontáneos o la cirugía electiva entre los 2 grupos. Luego, no varía para nada el curso del embarazo en las vacunadas y en las no vacunadas. La vacuna, en tanto a seguridad y reactogenicidad, es bien tolerada entre los 10 y los 55 años, aunque el estudio de eficacia se hizo entre los 15 y los 25, tenemos estudios de inmunogenicidad, reactogenicidad y seguridad en mujeres entre 10 y 55 años. Y vemos también otra cosa segura que se pregunta con frecuencia. Es decir, ¿es segura en las niñas que no han tenido relaciones sexuales? Pero ¿qué pasa si ponemos la vacuna a una mujer que ya ha tenido relación sexual y que puede estar infectado por algún tipo de virus? Pues los ensayos nos han dicho, no pasa nada, esa mujer no tiene más problemas que la mujer naïf, es segura en esa mujer. Que es a la hora de, si muchos de ustedes imagino que son ginecólogos generalistas y que van a indicar la vacuna y les pueden consultar luego, o pediatras, les pueden consultar por las reacciones locales. Las más frecuentes son muy parecidas la reacción local a cuando uno pone la vacuna del tétanos, un enrojecimiento, un dolor local que cede espontáneamente o con un paracetamol o sin ningún analgésico, y la cefalea y la mialgia. Lo más frecuente es el enrojecimiento. Las otras que están puestas como frecuentes, náuseas, dolor abdominal, yo llevo muchos años poniendo la vacuna y son absolutamente excepcionales, pero pueden ocurrir y no hay que tomar ninguna medida, solo la observación si ocurre en sus pacientes. ¿Qué pasa con la eficacia? Bueno, estos son un poco complejos, pero vamos a ver. Estas son la protección que tenemos en una mujer que recibe las 3 dosis, que tiene citología normal o de bajo grado y que era negativa al menos para uno de los tipos el mes 1 y mes 6. Esos son los niveles de protección. Todo este galimatías, ¿a quién representa? Representa a las mujeres con o sin relaciones sexuales con una posible infección previa, en situación ideal de 3 dosis. Esa protección incluso teniendo en el momento de la vacunación una citología normal o un SIL de bajo grado. Es decir, aunque vacunemos a una señora que tenga un SIL de bajo grado, por alguno de los tipos virales la vamos a seguir protegiendo. Aquí tenemos las eficacias vacunales, la persistencia, la prevención de persistencia en 31, 33 y 45. También estamos previniendo lesión y persistencia, luego ahí estamos previniendo cáncer. Y aquí tenemos la comparación de la eficacia vacunal en CIN2 y en CIN3. Como vemos, lo importante en CIN2 un poquito menos, es una foto, esto es una película, hacemos la foto, 98,4%, prácticamente en vacunología esto es el 100%, y en CIN3 exactamente el 100%.
Es decir, esta es la protección que podemos ofrecer a las mujeres vacunadas antes del debut sexual y en una situación real de administración de la vacuna, es decir, incluso contando con que la mujer no se haya puesto las 3 dosis. Esta está repetida, ya voy acabando. Aquí tenemos lo que hablábamos antes de los tipos virales más importantes en el adenocarcinoma. ¿Por qué presento esto? Porque aunque la vacuna se diseñó para el 16 y el 18, vimos un hallazgo que se preveía, pero no dejó de ser una sorpresa, que hemos encontrado una protección cruzada. Es decir, va más allá la protección de los 2 tipos virales incluidos en la vacuna, el 16 y el 18. Y nos hemos encontrado, ¿por qué esa protección? Pues porque como en este árbol conocido de todos, el 16 y el 18 son dos familias y tienen esos primos cercanos que no son iguales pero son parecidos. El 31 y el 52 parecido al 16, el 45 parecido al 18. Esas semejanzas explican que hayamos encontrado una protección más allá de la proteína que pusimos. La hemos encontrado también para virus parecidos a los que estaban incluidos. Y aquí tenemos 2 vacunas. Entonces, estos son datos recogidos de las publicaciones de ambas vacunas. Tenemos los mismos resultados con las 2. Simplemente, antes de empezar a ver resultados, dejar claro, tenemos 2 vacunas excelentes, 2 vacunas seguras y ustedes pueden elegir cualquiera de ellas. Es decir, antes de no vacunar, elijan la que quieran, pero vacunen. Y las 2 son buenas. Pero ahora, unos matices de las diferencias. Todo esto está recogido de cada una de las publicaciones, no de interpretaciones. Como vemos, la protección, arriba tenemos la vacuna de Merck, abajo Cervarix, la vacuna de GSK, la protección para 31 y 45, protección cruzada, eso que nos va a dar más protección del 70%, que nos va a hacer llegar al 80%. De protección tenemos que con la vacuna de Merck es un 58 y pico y con la de GSK un 100%. Y si ustedes van viendo en las diferentes combinaciones, cuando vamos añadiendo los efectos sobre diferentes tipos de virus, la protección cruzada más amplia con la vacuna llamada bivalente, al final su comportamiento es casi pentavalente. Estamos hablando de virus oncogénicos. No va a tener protección del 6 y el 11 que causan condilomas y que no van a causar cáncer, pero frente a cáncer la protección es más amplia. Y ahora simplemente aquí la explicación de por qué vacunamos a niñas si los ensayos se hicieron en mujeres mayores de 15 años, cómo nos inventamos esto de vacunar a las niñas. En ninguno de los 2 grupos de trabajo, ni Sanofi Pasteur ni GSK, eligió niñas menores de 15 años por cuestiones éticas. Trabajar con niñas en ensayos es mucho más complicado y además habría que esperar mucho tiempo. Si tú vacunas a una niña de 10 años, para hacer los análisis de eficacia tendrías que esperar a que llegara a los 15, a los 16 o a los 20, iniciara sus relaciones sexuales y luego hacer el seguimiento. Esto es absolutamente inviable en la práctica clínica. Entonces, lo que se hizo, que esto es el mismo mecanismo para las 2 vacunas, es extrapolar la eficacia en inicio y se hicieron ensayos de cómo reaccionaban esos grupos, es decir, la inmunogenicidad, qué problemas tenían, la reactogenicidad y ensayos de seguridad. Entonces se extrapolaron, se vieron en las niñas, se hicieron esos títulos de anticuerpos y se vieron que incluso la respuesta en niñas menores de 15 años era mayor que en mujeres mayores. Luego sabíamos que la respuesta en esas niñas iba a ser buena 2 veces más, superiores en niñas de 10 a 14 años. Aunque no tuviéramos los análisis de eficacia cuando se aprobó la vacuna. ¿Y qué pasa en mujeres de más de 25 años? Pues también se hizo una extrapolación. Se han hecho estudios que siguen junto con los análisis de eficacia y vimos que en mujeres mayores de 25 años teníamos una buena respuesta, unos buenos títulos de anticuerpos y un buen perfil de seguridad y reactogenicidad. Es decir, extrapolamos eficacia, pero antes de eso habíamos comprobado respuesta en los 2 grupos. Otra cosa importante a la hora de la salud pública, los estudios, estos son los últimos publicados por GSK, de investigadores de GSK, de la coadministración con las vacunas infantiles, con difteria, tétanos y pertussis y con o sin polio.